Hola, les habla su amigo José Cinéfago, acabando de salir de ver ya nuestra segunda película de este fin de semana, primera de este sábado 17 de agosto de 2019. Es un estreno que posiblemente ha generado algo de expectativa porque es una película llamada Historias de miedo para contar en la oscuridad y efectivamente se ha vendido como una película producida por Guillermo del Toro, que ahorita más o menos vamos a comentar cómo es que influye esto, ¿no? Nada más comentar así como un dato previo quizá para esta película es de que esta historias de miedo para contar en la oscuridad está basada en un libro o en una serie de historias antologadas en libros que tienen el mismo nombre y que fueron escritas por un tal Alvin Schwartz en los años 80, pero que en su momento fueron un poco vetadas, un poco censuradas, porque eran historias un poco sangrientas, eran historias de miedo para niños, pero consideraron que eran como muy sangrientas y un poco violentas como para la inocencia de los niños, quizá, ¿no? Entonces surgió un cierto veto, pero poco a poco fue ganando como cierto culto para los fans del terror, ¿no? Yo creo que de entre ellos está Guillermo del Toro, ¿no? ¿Cómo se ve, cómo interfiere Guillermo del Toro en la producción? Pues él participó en el diseño de los personajes de terror que aparecen en cada una de las historias que se abordan en esta película y se ve totalmente su intervención creativa en la creación de esos personajes. Viéndola a lo largo de toda lo que duró la película, te das cuenta que hay como esta aura gótica que es como muy característica de Guillermo del Toro y a mí me recordó mucho a su película La Cumbre Escarlata. Si es que la vieron podrán como más o menos notar cuál es la estética que manejó esta película y es más o menos parecida a la que se ve en esta de historias de miedo para contar en la oscuridad, ¿no? Me gusta que la película esté ambientada en 1968, que es un año axial, dijera Octavio Paz, pero está ubicada en un lugar llamado Mill Valley, en Pensilvania, en Estados Unidos, pero es un año muy particular porque es el año de Vietnam, es el año de la elección de Nixon, y ese contexto va a estar latente a lo largo de la película. Y yo creo que también tiene un significado que más o menos ahorita se los platico, ¿no? Nos va a contar la historia de un grupo de amigos que ya hemos visto en otras películas, que son estos que viven en el mismo suburbio, en el mismo barrio, en el mismo lugar, en el mismo vecindario, y pues que conviven, ¿no? Pero la historia empieza en una noche de Halloween y como dice la voz narradora, quizá la última noche de Halloween que iban a convivir entre ellos, entonces eso lo hace como mucha más especial y mucho más emotivo, ¿no? Se encuentran ahí un personaje que es Ramón, que se va a volver un coprotagonista, entran a una casa embrujada, hablan de la leyenda que está alrededor de esa casa embrujada, que es la de Sarah Bellow, y cómo es que murió ahorcada por su propia familia, porque ella se decía que ella mataba niños y con la sangre de los niños escribía las historias de terror y era un lugar muy visitado hasta que alguien desapareció. En fin, en la misma película te va dando todo ese contexto hasta que la protagonista, que es una niña llamada Estela, agarra el libro de Sara y se lo lleva para leer las historias, porque Estela es una niña que quiere escribir historias de terror. Entonces, pues qué mejor que tener a una maestra como los cuentos de Sara, ¿no? Pero se dan cuenta que eso empieza a desatar como una cierta maldición en la que las historias se van escribiendo al mismo tiempo que van sucediendo las cosas. Y la primera historia que vemos es la que da imagen al póster, que es la del espantapájaros, ¿no? Y ellos se empiezan a dar cuenta que mientras van sucediendo historias, cada uno de los integrantes del grupo de amigos va siendo afectado y en este caso pues va siendo atemorizado por un monstruo en particular. En realidad vamos a ver una serie de películas, una serie de historias. La primera es la de Harold, que es la del espantapájaro. Está la del estofado, que es sobre un muerto, un estofado que hicieron con partes humanas, ¿no? Está el punto rojo, que es un monstruo amorfo que te absorbe, ¿no? Está la habitación roja, está Atando al Ambulador, que ese fue el que como que más me perturbó un poco, porque el monstruo es así como dislocado, deforme y se deshace y se vuelve a configurar con tal de atrapar a su presa, que en este caso es Ramón. Y la casa embrujada, que va a ser la historia de Estela. Vamos viendo cada una de las historias en lo que y cada uno de los monstruos
Juega con el jumpscare, que es este susto súbito apoyado de una música totalmente de golpe, que vamos, sí te saca de onda, sí te asusta, pero no solamente se basa en eso, sino que va creando toda esta atmósfera de tensión, de terror, de que algo malo va a empezar a aparecer, ¿no? Sin embargo, lo que me gusta también es de que no se resuelve tan fácilmente como suele suceder en este tipo de historias, en el que alguien te da la solución y ahora vamos a buscar la solución del cuento. No, los propios chicos padecen la pérdida de sus amigos a lo largo de las historias. Hay escenas un tanto directas, un tanto crudas, no tan gráficas, pero sí es Guillermo del Toro, pues, ¿no? Es un cuento de hadas totalmente oscuro, ¿no? Un cuento de Halloween. Entonces sí hay como momentos un poco crudos, y los mismos chicos son los que encuentran la solución, ¿no? Y me gusta como la paradoja en la que meten en la última historia a Estela, en la que ella es una narradora que se ve inmersa en una misma historia de Sara, que es la escritora original. Entonces, ya que la vean, más o menos van a agarrar como este asunto de cómo es que ella entra como en esta paradoja. Pero me gusta que, a pesar de que se resuelve de una manera agridulce, es decir, sí se resuelve, pero nos deja un sabor un tanto, vamos, agridulce, pues de que no todo es totalmente dulce, al final de cuentas no todo es color de rosa, sino que dejó un final un tanto abierto de que pues esto no es que pueda seguir, puede ser que sí siga, pero de que hay cosas que resolver todavía, ¿no? Hay cosas que Estela y Ramón tienen que resolver y que no necesariamente, y que dejaron cicatrices. Por ejemplo, uno de los personajes en la escena final se ve que tiene una cicatriz. Esas son las cicatrices que les dejó la vida, que les dejó esta experiencia, ¿no? Retomo lo del contexto. Como saben, Guillermo del Toro le gusta jugar mucho con el contexto, usando estas metáforas de historias de terror o historias macabras para señalar de que, bueno, en 1968 reclutaban a jóvenes sin su consentimiento, los mandaban a Vietnam técnicamente a morir. Era Nixon, que fue uno de los presidentes más polémicos y más cuestionados de Estados Unidos. Entonces la historia de terror sirve como metáfora de realmente la historia de terror que estaba viviendo Estados Unidos en ese entonces, en 1968, pues era el inicio de la era Nixon, era la guerra de Vietnam, y eso era mucho más terrorífico porque desaparecían personas, vamos, la guerra se los llevaba para pelear y quizá nunca más volvían, y todo este oscurantismo que hubo quizá en ese año en particular, las revueltas, las protestas, la lucha de los afroamericanos, en fin, eso no se ve, pero te da a entender de que al menos el contexto es como muy latente y muy importante en esta película, o que va acompañando a lo largo de la película, ¿no? Y ya por último me gusta pues la reflexión que da al final, en la que al final de cuentas el poder que tienen las historias, el poder de asustarnos, el poder de conmovernos, el poder de develarnos un contexto a través de una metáfora, de una historia de terror, pero también el poder que tienen de convencernos de cosas, pero también el poder que tienen de cautivarnos, y que uno siempre regresa a las historias que le gustan, y eso al final de cuentas también es como una especie de hogar, regresar a un lugar en el que tú te sientes, ¿no? A gusto, agradable, aunque sea una historia de terror, ¿no? Entonces al final de cuentas es una película que creo que vale la pena ver, por eso le dimos ahí las 3 estrellitas. Vale la pena que, si les interesa como esta generación de atmósferas, vamos, es Guillermo del Toro produciendo, pues posiblemente les interese. No es la mejor película de terror, pero creo que hubiera resultado mucho mejor si se estrenaba en noviembre, por ejemplo, o en octubre, que es cuando está todo este ambiente de Halloween y de Día de Muertos, etcétera, ¿no? Pues hasta aquí las primeras impresiones de esta primera película que ya vimos este sábado, este primer fin de semana. Gracias a los que se conectaron, a los que sintonizaron, y saben que la conversación se queda abierta para cualquier pregunta, comentario o cualquier cosa que quieran platicar sobre esta película, o cualquiera que venga a ver aquí a la sala de cine, ¿no? Nos seguimos viendo en el cine. Gracias, hasta luego.